Heraldo, ¿se me escucha, por favor? Confirme. Sí se le escucha, ingeniero. Claro, gracias. Muy bien, empezamos entonces. Y dice así, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y la función del supervisor SCT. En la clase pasada revisamos el concepto de supervisor SCT y el supervisor o el SOMA, ¿no? La gran diferencia es medioambiental. La 29783 habla básicamente del supervisor SCT, no del SOMA, pero no es que no importe o no se incluye lo que es el SOMA dentro de la gestión de seguridad y salud en el trabajo, no simplemente algunas empresas, dijimos, los tienen integrado, el medio ambiente integrado a la seguridad y salud en el trabajo, y eso es por el ISO 45001, que así lo trabajan, lo integran todo, mientras la ley 2783, pues el medio ambiente lo trabaja separado, digamos, ¿no? Pero también tiene que hacerse gestión medioambiental, ¿no? En todos los contratos de construcción. Bien. Y en construcción, básicamente, medioambiental significa el tratamiento de los residuos, ya sea peligrosos o los residuos no peligrosos, que lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, empezamos por el tema del comité. En primer lugar, algo importante que tenemos que señalar es que el comité está eh, normado o es solicitado en la ley 29783 y en su reglamento, ¿no? Y señala que la conformación de este comité de seguridad es obligatoria en empresas con 20 o más trabajadores. Normalmente, todos los contratos de nuestras obras, de nuestros servicios, son de más de 20 trabajadores. Eso es la normalidad, ¿no? Primera pregunta. ¿En estos 20 trabajadores está incluido el staff? Acuérdense, alumnos, la definición de staff es pues el residente, el administrador de la obra, el ingeniero civil, el ingeniero de producción, el ingeniero de oficina técnica. Estas personas están incluidas dentro de estas 20, de esos 20 trabajadores para contabilizar si es necesario o no la conformación de seguridad. Sí, Aarón. Sí, que en lo que yo sepa, sí están incluidos, o sea, tanto trabajador, incluso hasta practicantes, si no me equivoco, No, pero todos. la pregunta es si se cuentan para conformación del comité. Es decir, Allá. si son, no sé, pues 15 trabajadores y 7 de staff, son 22 en total, entonces hay que conformar comité. Esa es la pregunta, ¿no? Que yo sepa, bueno, creo que sí sería porque el SCT incluye a todos, no solo a los trabajadores. Ya. Bueno, para el tema del comité, en realidad se considera, para la conformación del comité me refiero, se considera a los trabajadores, a los operarios, oficiales, peones, en fin, a todos ellos, dentro de la contabilidad de las 20 personas, es decir, no se incluye el staff, solamente los trabajadores, digamos, directamente definidos o mejor dicho, los que están directamente involucrados en la construcción, ¿no? ¿Por qué? Porque se considera a los ingenieros, al staff, como representantes del empleador, ¿no? Por eso es que están separados, ¿no? El staff son representantes del empleador, mientras los trabajadores, pues, es la contraparte, digamos. No debería ser contraparte, pero digamos, la norma los tipifica de esa manera, ¿no? Entonces no está contabilizado. Primer punto. En empresas con menos de 20 trabajadores se designa un supervisor SCT. O sea, si en la obra tenemos 20 trabajadores, tenemos más de 20 o más trabajadores, debemos conformar un comité. Y si tenemos menos de 20 trabajadores, necesariamente debemos tener un supervisor SCT por lo menos. Alguien puede ser profesor, pero y si yo quiero, puedo formar mi comité. No, porque el comité es un órgano más de gestión, ¿no? Entonces, digamos, involucraría, si tienes por si 7 trabajadores, quieres formar tu comité porque quieres hacerlo,
por más que la ley no te lo pida, no es conveniente porque es una instancia más, como vamos a ver ahora, y a veces es una instancia que no digamos que dificulta, pero es una instancia más a quien hay que hacerle caso, ¿no? ¿A qué me refiero? Eh, el comité, por ejemplo, ¿no? Puede hacer una evaluación, el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, el Comité SST, lo vamos a llamar así, el Comité SST, el CSST, Comité SST. Este comité, por ejemplo, puede determinar a su buen criterio que los trabajadores deben tener 3 uniformes a la semana, ¿no? O sea, deben tener por lo menos 3 uniformes para que se cambien 3 veces a la semana, digamos así, ¿no? ¿Por qué? Porque consideran, porque la gente suda mucho, la gente se ha quejado, etc. Entonces, esa determinación del comité, cuando le pide después de una sesión de comité al residente, que es la parte empleadora, le pide más cantidad de uniformes, eso es mandatorio. Es decir, el comité, en caso mediante un plazo perentorio, digamos, señor residente, hemos decidido en el comité que el trabajador debe tener por lo menos 3 uniformes de seguridad, por lo tanto, solicitamos implementarlo, ¿no? Y coordinan con el residente y quedan, pues, de repente en 20, 30 días, ¿no? Para implementar ello. Entonces, si no se implementa, entonces, tranquilamente, alguien del comité, no todos, los trabajadores digamos, la parte del comité que es trabajar del trabajador, representante del trabajador, pueden tranquilamente quejarse, es una FIL y le va a caer la multa a la empresa, ¿no? O al empleador, claro, a la empresa contratista. Entonces, eso no es una desventaja, sino es una instancia más, ¿no? Entonces, el comité puede tomar decisiones que de repente el residente no está de acuerdo, pero es una decisión del comité y está por encima del criterio o del buen parecer del residente, ¿no? Por eso lo aconsejable es que cumplir la ley, ¿no? Más de 20, perdón, hagamos el comité. Menos de 20, designemos un supervisor. No, o sea, a ver, vayamos por partes. Ahora, al ser o al tener las mismas funciones el supervisor SST como el comité, ¿no es cierto? Pueden ambos las decisiones que tomen o que recomienden o que soliciten al residente tienen fuerza imperativa. O sea, me refiero, así como lo dice el ejemplo hace un momento, si el supervisor SST le dice al residente, oiga, residente, el personal necesita 3 uniformes a la semana, ¿no? Es poco probable que el supervisor SST, porque el supervisor es parte del staff, ¿no es cierto?, que vaya a denunciar a la empresa ante SUNAFIL. Es poco probable, ¿no? Pero sí, ese supervisor va a dejar constancia en algún documento, ya sea un correo, ya sea una carta, que solicitó 3 uniformes a la semana, ¿no? Y esa carta, ese correo, el supervisor lo, lo va a almacenar. Porque, ¿qué es lo que sucede? Va a venir seguramente en algún momento Sunafil, o existe la probabilidad de que Sunafil visite la obra. Seguramente Sunafil le gusta preguntar a los trabajadores, pues, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que han pedido? Y el empleador no les otorga. Seguramente va a surgir el tema de los 3 uniformes, ¿no? Y va a decir de repente toda la gente o algunos de ellos o muchos de ellos, un reclamo que hemos pedido y el supervisor de seguridad nos ha aceptado es tener 3 uniformes, pero hasta ahora la empresa no nos asigna esos 3 uniformes. Entonces, lo que va a hacer es una FIL, lo va a llamar al supervisor, le va a decir, la gente te pidió 3 uniformes o el personal te pidió 3 uniformes, ¿por qué no lo tramitaste, ¿no? O por qué no llevaste hacia el empleador, en este caso al residente, esa inquietud, ese requerimiento del personal? El supervisor va a decir seguramente para salvarse responsabilidad, sí, acá está el correo, la carta que yo le dije, entonces
multa para la empresa contratista, ¿no? Ahora, el SUNAFIL puede retirar al supervisor SST, no lo dice la ley, pero algunas veces he escuchado que sí solicitan el retiro del supervisor SST porque lo consideran no apto para la obra, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Porque acuérdense que el supervisor SST tiene las mismas funciones que el comité, ¿no es cierto? Sus requerimientos también tienen fuerza imperativa, eso no se olvide, ¿ok? Entonces, así son las reglas del juego. Ahora, eh, acá dice, no es importante destacar tanto el comité como el supervisor deben actuar conforme a las disposiciones establecidas en la ley. Ambos tienen funciones equivalentes, por eso se dice o sus recomendaciones son imperativas, ¿no? Esto implica que deben estar familiarizados con los requisitos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como las normas técnicas aplicables. Además, deben mantener una comunicación constante con los trabajadores y empleadores para asegurar la implementación efectiva de las medidas preventivas. Otro ejemplo, ¿no? Tanto en el comité como al supervisor, el personal le puede decir, por ejemplo, que necesitan uso de lentes, tener dos juegos de lentes, ¿no? Unos lentes oscuros y unos lentes claros, ¿no? Los oscuros los utilizan cuando hay trabajo bajo sol y los claros más bien para trabajar de noche o para trabajar pues cuando hay poco sol, ¿no? Entonces, eh, ese requerimiento también es típico, ¿no? Entonces, si la empresa no les asigna esos lentes, entonces, nuevamente, ¿no? Vas a una fila y ve a los trabajadores, ¿no? Trabajando en un cuarto oscuro con lentes oscuros, evidentemente una multa a la empresa eh, contratista, ¿no? Las funciones son las mismas, ¿ok? A ver, sigamos. ¿Cómo se forma el comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El comité, dice, está compuesto por un número par de miembros, ¿no? La mitad designadas, mínimo 4, la mitad designadas por el empleador y la mitad elegidas por los trabajadores. Las elecciones para los representantes de los trabajadores deben ser democráticas. Tiene que haber un libro de actas donde se hacen los registros del comité, ¿no? Cada sesión, repito, cada determinación que tome el comité es imperativo para el empleador. No, un ejemplo que quería hacerles hace un momento se me fue, era qué pasa si el empleador o el comité solicita que los trabajos no se hagan con andamios porque hay mucho viento en la zona, ¿no? Y solicitan que se hagan con man lift, por ejemplo, ¿no? Y el empleador dice, no, mi procedimiento constructivo dice andamios, así que no hay problema, vamos a ir trabajando con andamios, ¿no? Ya el comité o el supervisor hizo la recomendación correspondiente. Y hay un accidente por viento, por el uso de andamios, ya se imaginan, no solamente la multa, sino los daños tienen que ser también resarcidos por el empleador, porque y de repente, y si hay muertes, es cárcel, cárcel con toda seguridad para el residente, porque no ha tomado en cuenta una recomendación del comité o del supervisor. Entonces, repito, las indicaciones, requerimientos, recomendaciones del comité o del supervisor son mandatorios para el empleador o deben ser mandatorios para el empleador, ¿no? Eh, el empleador puede desestimar algún requerimiento, sí, pero está a su riesgo, ¿no? O sea, está el riesgo del residente el hecho que desestime algún requerimiento. Después dice que este comité debe realizar reuniones mensuales que son ordinarias y extraordinarias cuando sea necesario. Las reuniones serán convocadas por el presidente, se levantará un acta en cada sesión firmada por todos los miembros presentes, ¿no? La elección, ¿cómo se hace? Mediante votación secreta. El empleador designa, para el caso del empleador, si no hay elecciones, simplemente el residente designa o él mismo también puede autodesignarse, ¿no es cierto?, como representante del empleador y designa a alguien del staff también, ¿no?, para que los dos sean parte del comité. Y los trabajadores, pues, se hacen elecciones, así como en las elecciones que estamos viviendo,
a los voluntarios hacen en una reunión con todos los trabajadores, ya sea el residente o el supervisor SST, les indican pues que es necesario formar el comité de los trabajadores y quienes quieren presentarse como para que haga votación. Entonces a veces se presentan 2, 3 trabajadores que quieren ser parte del comité y o a veces hay varios. Normalmente los trabajadores quieren integrar el comité de seguridad de salud del trabajo. Ahorita les explico por qué. Les interesa eso, ¿no? Eh, y eh, por ejemplo, vamos a suponer que haya 3 voluntarios o 4 voluntarios, entonces hacen elecciones con esos 4 voluntarios, ¿no? Los trabajadores van a votar, al igual que la gente de seguridad o el supervisor de SST prepara pues las boletas y la gente marca, ¿no? 1, 2, 3, o en fin, la votación que fuera. Y luego, de esa manera, los que tienen mayor votación son los que son elegidos como representantes de los trabajadores, ¿no? Una pregunta, ¿por qué creen que los trabajadores están muy interesados están súper interesados en conformar parte del comité? ¿Alguien tiene idea? ¿Recibe un beneficio económico? No, no, Más que todo su opinión va a ser escuchada y tienen voz para poder pedir lo que necesitasen, ¿no? ya, pero hay algo más que les motiva, Representación. ya, ah, algo más fuerte para ellos. Llamémosle poder también, pero lo que les motiva bastante a los trabajadores, alumnos, es el hecho de que si tú eres parte del comité, hay menor, o mejor dicho, un trabajador es parte del comité, hay un menor, una menor probabilidad de ser despedidos. ¿Por qué? Porque los trabajadores, cuando son del comité y son despedidos, ¿no? Siempre los trabajadores dicen, a mí me han despedido, me han sacado del trabajo porque he reclamado como parte del comité, ¿no? Y ese argumento es muy fuerte para Sunafil, es muy fuerte para los jueces, para Sunafil. Entonces, de alguna manera, la ley, no de manera así directa, porque en ninguna parte dice que la gente del comité nunca será despedida, no dice eso, pero cuando hay problemas, o mejor dicho, cuando hay reclamos del personal de los trabajadores dentro del comité, pues si quieren hacerle líos o problemas a la empresa contratista, pues usan ese argumento, ¿no? Yo he pedido, no sé, pues más uniformes y por eso me he hecho no muy simpático para el empleador y por esa razón pues me han retirado del trabajo, ¿no? Entonces el argumento es muy fuerte y posiblemente sea convincente para Sunafil o para los jueces que vayan a reponerle en el trabajo y posiblemente también indemnizaciones. Entonces, y lo mismo residentes, etc., tiene mucho reparo en despedir a alguien de comité, ¿no? Mucho reparo. La motivación más fuerte, digamos, lo que han dicho ustedes también es motiva, pero no hay compensación económica, por si acaso, para la gente del comité. No es que son parte del comité y ganan un poco más que el resto, no es así. A ver, Miguel, un ratito, Miguel, déjame anotar los que han participado antes que los pierda. ¿A quiénes participaron, por favor? Pari, una, ¿no? Sí. ¿Alguien más? Pero, Sí, una cosa. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Alguien más? Simón. Michelle. Uno también, Michelle. ¿Alguien más? Bueno, ya ahora los que quieren participar, Miguel Ángel Agüero. Sí, ingeniero, lo que yo quería acotar era que lo que estábamos viendo creo que es la ley 2978.3, que justamente dice que después, bueno, hasta 6 meses después de un despido arbitrario, los miembros que forman parte del comité gozan de protección contra ese despido, ¿no? Contra el despido arbitrario, y van a ser repuestos en sus puestos. Así es, exactamente, así es. Por eso le digo, es muy difícil que los despidan, ¿no? Porque
siempre el trabajador dice me han despedido de manera arbitraria, ¿no? Porque soy parte del comité y les he hecho, entre comillas, problemas y por eso me sacan, ¿no? Entonces, ese argumento es fuerte y está sustentado, como hace un momento comentó Miguel Ángel, ¿no? Ok, sigamos entonces avanzando. ¿Dónde estamos? Acá. Ya vemos la composición. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de este comité? Mejorar el clima laboral y productividad, ¿cierto? Porque los trabajadores, pues, saben que tienen unos representantes suyos, ¿no es cierto?, que van a hacer su voz, digamos, dentro de, o que pueden hablar de tú a tú con el empleador, ¿no? Y las resoluciones o las determinaciones que son señaladas en estas actas de las sesiones, entonces tienen mandato imperativo, ¿no? Para el residente, entonces los trabajadores se sienten representados y eso pues evidentemente mejora el clima laboral y seguramente la productividad porque se sienten pues protegidos, ¿no? Tienen alguien que está peleando por ellos, por sus reclamos, etc. Entonces se sienten muy protegidos, ¿no? Después evita sanciones, obviamente, el hecho de cumplir, viene su perfil, quiénes son del comité, los llaman al comité y pide el acta de sesiones del comité, qué acuerdos han llevado, si se han cumplido los acuerdos, no se han cumplido los acuerdos. Entonces todo eso, pues, es parte del propósito del comité, ¿no? Después, ¿cuáles son las funciones claves del Comité de Seguridad? Decíamos, al igual que el espíritu de la ley, ¿no? Es la planificación preventiva, ¿no? La idea del comité es que ellos prevean los accidentes, ¿no? Esa es su función, parte de su función, ¿no? Para ello, pues, evalúan el plan que ustedes van a preparar cuando les entregue este fin de semana. Ya lo tengo listo, me faltaban 2 nada más y he tratado de buscar expedientes, pues, no muy complejos para que no revisen demasiado, digamos, y sea más fácil de hacer el plan, ¿no? Entonces, hay un plan SST, ¿no es cierto?, que van a preparar similar, que van a preparar ustedes, entonces el comité pues los revisa, los evalúa, los actualiza, y eso es para prevenir, ¿no? La idea es prevenir, ¿no? También el comité es el canal de comunicación, como les decía, porque un trabajador tiene una queja, va en su representante, los trabajadores saben quiénes son sus representantes y se van quejando y el representante pues anota la queja, el reclamo, el pedido del trabajador y lo lleva al comité. Entonces ahí evalúan y tienen que llegar a una determinación, ¿no? O normalmente es a favor del trabajador, ¿no? O del reclamo de los trabajadores, ¿no? Es una instancia de recepción de quejas y sugerencias de los trabajadores. Después también el comité es promotor de mejoras, ¿no? Es decir, el comité, por ejemplo, evalúa, volviendo al ejemplo que veíamos hace un momento, que es mejor trabajar con man lifts que con andamios, ¿no? Entonces pueden hacer un requerimiento en ese sentido. Por más que el residente diga, he conceptuado y mis costos están en función de trabajar con andamios, ¿no? Pero el comité sugiere, señala, pide que se mejore el tema de andamios con man lifts, entonces pues tiene, como les decía, carácter imperativo, ¿no? Bueno, esto es también el comité inspecciona el centro de trabajo, ¿no? Los comités dicen, mira, vamos a inspeccionar cada 30 días el centro de trabajo para solicitar o acceder a los trabajadores y tener sus quejas, en fin, o simplemente para ver que haya orden y limpieza y que los trabajadores estén con sus EPPs, que conozcan los procedimientos, en fin, ¿no? Esa es una potestad también del comité. Después también una función importante que tiene el comité pues es investigar los accidentes, ¿no? Investigar los accidentes y pedir medidas preventivas concretas y efectivas para abolir su repetición. Investigar accidentes también es una función muy importante del comité. Después el comité también tiene una labor de participar en la elaboración del reglamento interno, promover la capacitación continua, bueno, sugieren, repito, que el trabajador esté capacitado y piden pues capacitación para los trabajadores. En fin, tiene una función muy importante el comité, como acabamos de ver.
cuando hay menos de 20 trabajadores, por lo menos tiene que haber un supervisor SCT, ¿no? Ya lo dijimos. Actúa como un enlace vital o una función entre la dirección y los trabajadores para identificar los riesgos potenciales y promover la implementación de buenas prácticas preventivas. No sé si ustedes se acuerdan, seguramente que sí. Siempre les he dicho que el ingeniero de la seguridad no es responsabilidad del ingeniero del supervisor SCT o del ingeniero SCT. No es su responsabilidad. Ellos, para la ley, son asesores del residente en temas de seguridad, ¿no? Ellos asesoran, recomiendan, requieren, solicitan medidas para prevenir accidentes y enfermedades profesionales, y como estuvimos viendo, su requerimiento es imperativo para el residente, ¿no? Imperativo significa que tiene mucha fuerza, pero no necesariamente el residente le tiene que hacer caso, no necesariamente, ¿no? Pero si a raíz de no hacerle caso en algún requerimiento del supervisor SST surgiera un accidente, ya saben quién va a ser estrictamente responsable. Hay un delito que se llama, cuando no haces caso a los requerimientos de seguridad, se llama o sea, no haces caso y a raíz de no hacer caso en ese requerimiento de la agente de seguridad sucede un accidente, eso se llama, es un delito eso. No me acuerdo ahorita, pero sí tiene responsabilidad penal o civil el residente, más aún si ha sido sugerencia o requerimiento del supervisor SST, ¿no? Tiene las mismas funciones, repito, el comité, solamente que es para menores de 20 empresas, 20 trabajadores, ¿no? Obviamente, este supervisor debe estar capacitado en prevención de riesgos laborales y contar con la autoridad necesaria para informar, proponer medidas efectivas. Este señor es garantía de seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque como conoce las normas, conoce los riesgos laborales, conoce los temas de seguridad, entonces pues garantiza, no necesariamente al 100%, pero sí garantiza de alguna manera que el entorno laboral sea seguro y saludable para los empleados. Pregunta, ¿este supervisor SST tiene que ser necesariamente un ingeniero? Escuchen, necesariamente un ingeniero. ¿Qué opinan? Sí, Aaron, adelante. Yo digo que sí, porque pues quizás conoce más podría conocer más de los peligros pues del lugar de trabajo, así que yo creo que sí, al menos un ingeniero sí. Ya. ¿Alguien más tiene otra idea? Yo creo que sí. No sería necesario, solamente que conozca o bien el campo y que sepa todos los peligros que hay durante una obra específica. Sí, debería ser un profesional titulado y colegiado. Persona capacitada. Ingeniero civil arquitecto. Su Ya. especialidad debería variar según el tipo A de ver, obra. ¿quién dijo No es necesario. persona capacitada? Yo, Michelle. Michelle. ¿A qué significa persona capacitada, Michelle? Que haya tenido estudios más profundos con respecto a la norma. O sea, Por ejemplo, nosotros somos ingeniero o... somos- bueno, que yo sepa también pueden ser ingenieros ambientales o civiles, pero al final de cuentas tendríamos que tener estudios, ¿no? Más básicos, más profundos con respecto a la ley. Ya, Yo creo. Ujú. ya, ok. Alguien levantó la mano, me parece, Miguel Ángel. Bueno, Claro, para complementar lo que dijo mi compañera, claro, debe ser capacitado y justamente en este rubro, ¿no? En el de supervisión y seguridad, ¿no? En seguridad más que todo. ya. O sea, por eso, capacitado significa, en tu entendimiento, no te ubico, ya estás acá. Agüero, capacitado, Agüero, ¿en tu entendimiento es estudios universitarios o no necesariamente estudios universitarios? ¿O puede haber seguido cursos de seguridad sin necesidad Claro, de no necesariamente cursos universitarios, sino capacitaciones de seguridad Ajá, claro, relacionado a eso, ¿no? A seguridad muy en el bien. trabajo.
En realidad la norma alumnos no solicita que, que el supervisor SST sea ingeniero o egresado de universidad. No necesariamente. Evidentemente, ¿no? Si uno, lo que pide la norma es que esté capacitado en prevención de riesgos laborales y contar con la autoridad necesaria para informar y proponer mejoras. O sea, que sea capacitado en riesgos laborales. Eso es lo que normalmente pide la norma, capacitación. Entonces, en Chile, por ejemplo, hay institutos para formar supervisores SST. No son institutos que los capacitan en normas chilenas de seguridad, que es de 2 años o 2 años y medio, me parece. Algo así, pero no son 5 años. Y esos señores pueden ser tranquilamente supervisores SST, ¿no? Pero evidentemente, si tú, o si uno piensa, la lógica, ¿no? Del, digamos, del residente, ok, la ley me pide solamente personal capacitado, ¿no? Eso me pide la ley. Pero la ley no me dice que sean necesariamente egresados de universidad, ¿no? Entonces puedo buscar a alguien capacitado que sea pues egresado de instituto, por ejemplo, y en Senati no estoy seguro si hay técnicos en SST, estoy seguro que sí, o sospecho que sí. Por ejemplo, si fueran técnicos en SST que tienen 2 o 3 años de capacitación como un instituto, también pueden ser supervisores SST. Ya, pero como residentes, obviamente uno dice, ¿no? Yo tengo que buscar un personal capacitado. ¿Qué tengo en el mercado laboral? ¿Quién es personal capacitado? Evidentemente va a ser alguien, o sea, o va a tener más capacidad, mejor dicho, alguien egresado de una universidad que egresado de un instituto de repente de 2 o 2 años y medio, ¿cierto? Se entiende que el que ha estudiado 5 años, un profesional, va a ser más capacitado, y de los profesionales que egresan o que tienen 5 años de capacitación en la universidad o de estudios en la universidad, mejor dicho, y si tú sabes, como pasa en el Perú, que existe una universidad como la UNI, que tiene personal que se llaman ingenieros, no estoy muy seguro con qué cargos, con qué títulos salen, UNI, ingenieros. ¿Alguien sabe cómo son los ingenieros de seguridad del UNI, con qué cargos salen? Así con ingeniero de seguridad, me parece. Entonces, ya la ingeniería de seguridad por las universidades. 5 universidades ofrecen, ¿no? La UTP, Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera, tiene una carrera que se llama Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera. La UTP también tiene una Ingeniería de Seguridad Laboral y Ambiental. Estos son los SOMAS. Cuando es ambiental hay SOMA de por medio. En San Marcos, mira, la universidad también ni sabía. No, disculpen la ignorancia. Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? En la universidad también tiene, pero eso debe ser relativamente reciente. ¿En qué facultad está? ¿Alguien sabe? ¿En industrial? Industrial, No. industrial. Lo sospeché desde un principio, como dice el Chavo el 8. Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial en la UNI. Ahí está, ya yo sabía, tenía la referencia de la UNI, pero no sabía que había en San Marcos. Mira, que la ignorancia es grande. Y también Ingeniería de Gestión Minera en la UPC, ¿no? Estos deben ser relativamente nuevos, ¿no? El de la UNI es el más antiguo, de San Marcos, la UTP y esto de la UPC deben ser relativamente nuevos, no más de 5 años seguramente, o salvo error o omisión, pero lo que sí sabía era que había en la UNI. Entonces, si ustedes están buscando como residentes, como gestores de seguridad, alumnos están buscando a alguien capacitado, porque eso te pide la norma, entonces es casi obvio que van a tratar de buscar ingenieros de seguridad, porque estos te ofrecen mejor garantía, ¿no es cierto? Porque han tenido toda una formación de 5 años, ¿no? Te van a dar mejor garantía para tu gestión de seguridad. Entonces, por esa razón es que normalmente se busca ingenieros de seguridad. Ahora, un ingeniero civil profesor puede ser supervisor SST o supervisor SOMA, obviamente que sí,
¿no? Pero hay maestrías en el Perú, si alguien quisiera un ingeniero, no es lo normal, digamos, ¿no? Que un ingeniero de civil empiece, busque maestrías en seguridad, ¿no? No es lo normal, pero pudiera ser, ¿no? Ahí se capacitan más. Esto lo tiene mm, mm, maestría en seguridad y salud ocupacional, la Universidad César Vallejo, maestría de salud ocupacional, la Universidad Continental, la UPN también tiene maestría de seguridad y salud, relaciones, bueno, en fin, se dan cuenta, hay unas maestrías, ¿no? Entonces, un ingeniero civil especializado en seguridad, porque ha seguido tal vez una maestría en la Vallejo, bueno, de repente no soy el mejor ejemplo, pero digamos que sea así. Entonces, alumnos, ese señor seguramente, como va a hacer obras, va a hacer construcción, ese señor es ingeniero civil, ¿no es cierto? Por formación civil conoce bastante de construcción, de procedimientos constructivos, de diseño, etc., seguramente que sí, y encima está capacitado en una maestría. Es evidente que este señor te conviene mucho más todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque te ofrece mayor garantía, porque este señor, a diferencia de repente solamente los ingenieros de seguridad, SST, lo que salen de la uni, etc., lo que hemos visto, seguramente te van a mejorar tu producción, porque ese señor conoce de procedimientos constructivos, diseño, etc., 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 lo que conoce los civiles, ¿no? Entonces, es más, si tú tienes una obra muy grande, necesitas pues tal vez un ingeniero civil, ¿no? Que sea especialista en seguridad, porque seguramente te va a cuidar mejor a la gente, ¿no? Porque conoce de andamiaje, conoce, repito, procesos constructivos, seguramente tiene experiencia en construcción. Ese señor es el que te conviene. Evidentemente, en el mercado hay pocos ingenieros civiles que sean, pues, que tengan especialidad en seguridad, ¿no? Entonces, el abanico es grande. Ustedes como gestores de ese abanico que tienen ahí, de técnicos calificados, déjame salir de la duda, en TechSoup, si hay seguridad y salud en el trabajo. En TechSoup, ¿qué estoy hablando? Acá está. Sí, sí tiene, mira, TechSoup tiene seguridad y salud en el trabajo. También tiene estos cursos. O sea, esto no tiene título universitario. Tienen a este personal de TechSoup, tienen al personal que sale de la uni, que son ingenieros, o de las otras universidades que hemos visto en seguridad, o tienen ingenieros civiles especializados en seguridad. Cualquiera de esos señores cumple la ley, pero evidentemente ustedes, como gestores de seguridad, porque ustedes tienen que cuidar la seguridad de la gente, porque son los responsables, no es el ingeniero de seguridad, lo repito por enésima vez, ustedes son los responsables, no es el supervisor SST, para hablar con más propiedad, el supervisor SST no es el responsable, sino van a ser ustedes como residentes. Entonces ustedes tienen todo ese abanico, y en ese abanico tienen que buscar, tienen que seleccionar, tienen que buscar el personal adecuado que consideren ustedes que les va a enfrentar la gestión SST de tu obra. De eso se trata. Ok, sigamos entonces. La responsabilidad civil y penal del supervisor SST, ¿no? Eso es lo que les decía. Existe una responsabilidad, si hay un accidente, la pregunta, ¿no? Del supervisor SST. A primera instancia, o creo que antes de empezar el curso, seguramente ustedes consideraban eso, ¿no? Decían, la seguridad lo hace el supervisor SST, ¿no? Yo soy residente, yo veo producción, entonces la seguridad, claro, entonces se pudo haber pensado de repente al inicio de clase, pero ahora sabemos que no es así. Y acá está la explicación. La legislación peruana establece un marco regulatorio específico que define claramente las obligaciones del supervisor SST, pero también delimita su responsabilidad civil y penal. Comprender esos límites es esencial para los profesionales que desempeñan esta función en el país, donde la seguridad laboral cobra cada vez mayor relevancia en el desarrollo industrial y empresarial. Acá está.
Las responsabilidades del supervisor SST ante un accidente, por ejemplo, que es lo que estamos señalando, básicamente son estas. Tiene responsabilidad de participar en la investigación. Tiene responsabilidad en seguir las medidas correctivas. Tiene la responsabilidad de activación de protocolos de emergencia. Tiene la responsabilidad de notificar el accidente. Tiene la responsabilidad de registrar y documentar el accidente. Tiene la responsabilidad de capacitar post-accidente. Pero la responsabilidad de los daños no es de este señor. Este señor solamente tiene estas responsabilidades. ¿Se entendió? ¿O creo que alguien preguntó? No, no leía. Ok, entonces sigamos. Estamos acá. Solamente tiene estas responsabilidades. No tiene responsabilidades civiles ni penales el supervisor SST, salvo que, por ejemplo, ¿no? Un trabajador le dice al supervisor SST que está pasando por ahí, ingeniero, suponiendo que fuera ingeniero, ¿no? Le dice, ingeniero, la verdad que yo quisiera trabajar sin arnés de seguridad, no es mucha altura, mira, fíjese, es 1,5 metros, 2 metros nada más, yo no me voy a caer y yo creo que está bien, ingeniero, no me pida por favor por colocarme mi arnés porque no tengo línea de vida. Y no pasa nada, yo iba a trabajar así, no pasa nada, suponiendo que le hace la consulta al de seguridad, ¿no? Dice, oye, sí tiene razón, hazlo así nomás, no te preocupes. En ese momento, ese señor sí tiene responsabilidad, solamente en esa situación, porque él siendo de seguridad, le hacen esa consulta y él responde, sugiere, le pide o le ordena que realice un trabajo de esa manera, sin arneses, a 1,50 m, 1,80 m de altura. Se cae este señor y tiene un accidente grave o fuerte. Más accidente, acuérdense que eso es cuando tiene daños físicos y amerita por lo menos un día de descanso laboral, ¿no? Eso es la definición completa. Ahí sí, este señor, y peor si muere, ¿no? Si muere, se cae, tiene una mala caída y fallece este trabajador, entonces la responsabilidad penal evidentemente va a ser de este supervisor de SST. Por eso, cuando ustedes estén en obra y le preguntan al supervisor, el supervisor de seguridad de un trabajo nunca te va a autorizar algo, jamás. En Mantamina siempre pasaba, ¿no? Le preguntabas al supervisor de seguridad, había gente que tenía su licencia de conducir, ¿no? Y el chofer a veces estaba haciendo compras, en fin, fuera de la obra, y había que manejar la camioneta, y en ese momento solamente el chofer y yo y otra persona más teníamos, Antamina te da un photocheck de manejo, ¿no? O sea, no es que cualquiera, por más licencia que tengas, no necesariamente puedes manejar un vehículo dentro de Antamina, ¿no? Entonces, la Antamina te hace una capacitación, tienes que dar unas pruebas de manejo, etc. Recién ahí te dan tu carnet para poder manejar camionetas o vehículos pequeños en Antamina, ¿no? Entonces, teníamos 3 personas nada más esa licencia. Y muchas veces los trabajadores necesitaban la camioneta porque tenían que llevar pues equipos, qué sé yo, ¿no? Cargarlos en la mano, digamos, era muy complicado, tenía más de 25 kilos, etc. Entonces no había quien maneje la camioneta, pues, ¿no? Y los trabajadores cargaban la camioneta y buscaban al chofer y a veces venían a mi oficina y decían, ingeniero, un favor, no se moleste, podría llevarnos con la camioneta de, de, de este punto a este punto, y uno tenía que salir, pues, ¿no? De la oficina y hacerla de chofer, llevar la camioneta, ¿no? Porque así es. También nadie, sin ese photocheck, nadie puede manejar un vehículo, ¿no? Entonces, un buen día estuvimos los 3 que teníamos licencia, estuvimos fuera de la obra. Entonces, no había quien mueva una camioneta dentro de la obra. Y me comenta, pues, el almacenero, él también tenía licencia de conducir, ¿no? Le dice, pues, al supervisor de Antamina que le deje manejar la camioneta porque es importante, es urgente, porque la gente, los ingenieros que no tenemos el carnet no estábamos en obra. Y siempre
el supervisor, y era, mire, alumnos, era un tramo de recto, plano, de más o menos 100, 150 metros, ¿no? Y ese señor, el almacenero, tenía licencia de conducir, inclusive tenía licencia de conducir A3, ¿no? Que era el más alto de la licencia de conducir que dan en el país. Ni así, el supervisor SST de Antamina dejaba que manejen el vehículo. ¿Por qué? Porque ellos saben que si por alguna razón ese señor se pone nervioso, pasa algo, ellos van a ser responsables de ese accidente, ¿no? Porque autorizaron de que eso sucediera, ¿no? Por eso la gente de seguridad nunca se va a involucrar en tomar decisiones operativas. Ellos siempre te van a decir, cuando los presionas mucho, te van a decir, yo solamente soy asesor. Y de repente te van a sacar una cartilla que te va a decir, estas son mis funciones, señor ingeniero, residente, que la ley me autoriza, ¿no? Activar todo esto. ¿Correcto? Está claro, entonces. Salvo preguntas. ¿Preguntas? No hay. Muy bien. Estoy siendo claro. Perfecto. Ahora, la pregunta, ¿no? Dice, ¿tiene responsabilidad civil o penal el supervisor SST? Responsabilidad civil. Sí puede tenerla si se demuestra que su negligencia o un cumplimiento directo contribuye al accidente. Lo que les decía, ¿no? Le piden autorización al agente de seguridad para hacer cualquier operación y a raíz de esa autorización sucede un accidente, sí son responsables, solamente en esa condición, ¿no? Igual, en este caso, ¿no? Si autorizan por alguna razón algún trabajo, ellos, sabiendo que no debe hacerse, ¿no? Como por ejemplo acá dice, ¿no? Si el supervisor oculta información, falsifica reportes o permite condiciones peligrosas sabiendo el riesgo, podría ser procesado por delitos como exposición de personas al peligro, el artículo 125 del Código Penal o omisión de funciones. Por eso, alumnos, casi siempre sus supervisores de seguridad se van a hacer a los locos, porque ellos que están capacitados en normas de seguridad conocen perfectamente esto, ¿no? Ellos conocen perfectamente esto. Ellos sí son responsables, repito, notificación del accidente, registro de documentación, capacitación después del accidente, seguimiento de medidas correctivas, participación en la investigación, activación de protocolos, ellos sí son responsables, la ley lo dice. Pero sobre accidentes, si ellos no han intervenido, no hay responsabilidad. Por más que el supervisor haya estado frente al accidente, no es el responsable. Eso ténganlo bien claro. Responsabilidad administrativa es común, es más común. Puede recibir sanciones internas o ser investigado por SUNAFIL si incumple sus funciones. Ejemplo, no participar en la investigación de accidentes, no capacitar al personal, no reportar en condiciones inseguras. Se dan cuenta, básicamente sus funciones son de asesor. Un asesor especializado, evidentemente, ¿no? Por eso ellos son su brazo, yo les decía, son el brazo derecho de ustedes en la gestión SST. ¿No? De eso sí son sus brazos derechos. Pero ustedes van a dar las políticas, van a dar las indicaciones, van a decir en qué momento deben contratar a una empresa especialista para que capacite, etc. etc. Eso sí, son dirigentes ustedes, son personas que guían, que dirigen al de seguridad y él sigue esa guía y obviamente son sus asesores. Cada vez que hacen algo mal que está contra la ley, le va a decir, ingeniero, eso no se puede hacer, no está permitido por ley. Esa es la función del supervisor SST. Entonces, acá hay un cuadro que es, ya faltan dos nada más. Acá hay un cuadro muy interesante, ¿no? De las responsabilidades ante accidentes laborales, ¿no? Por ejemplo, el actor, el empleador, en este caso el residente. Acá está el supervisor SST, el comité SST y el trabajador y SUNAFIL. El empleador, en cuanto a responsabilidad civil, es alta, ¿no? Es alta el hecho de que sea responsable civil, ¿no? Es responsable directo por condiciones inseguras, omisión de medidas, falta de supervisión, etc. Es responsabilidad del civil. Ahora, ¿qué significa falta de supervisión? Vamos a decir, sucede un accidente,
igual el mismo ejemplo para omisión de medidas o condiciones inseguras. Sucede un accidente y se hace la investigación. En la siguiente unidad vamos a ver lo que es investigación de accidentes. Y la conclusión de la investigación, alumnos, es que el accidente se dio por falta de supervisión, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿y quién es el responsable de tener más supervisión? Supervisión, en este caso, se refiere, alumnos, a tener más ingenieros de seguridad, ¿no? Porque imagínense una obra que tenga 10 frentes de trabajo, están en diferentes zonas, como una carretera, por ejemplo. Es inviable, pues, que el residente designe solamente a un supervisor SST para todos los 10 frentes. El señor no puede estar presente en los 10 frentes, es inviable, ¿no? Entonces, ese supervisor a lo mucho estará pues en un frente cada día, ¿no? Pero no en los 10 a la vez. Entonces hay un accidente en un frente que justo ese día no estuvo el supervisor SST, hacen la investigación y llegan a la conclusión de una de las razones por las cuales hubo el accidente es que no había supervisor SST. ¿Quién es el responsable? Este señor. ¿Y quién es este señor? Es el ingeniero residente. ¿Ok? Igual sucede con la responsabilidad penal, ¿no? La probabilidad de que este señor sea responsable es alta. Puede ser procesado por exposición al peligro, homicidio culposo, omisión de deberes. La responsabilidad administrativa también es alta, es muy alta, ¿no? Del supervisor SST, su responsabilidad tanto civil como penal son medias, ¿no? A lo mucho, a ver, alumnos, ¿quién determina la responsabilidad? Repito, lo determina el comité de investigación del accidente. El comité de investigación del accidente puede inclusive nombrar, puede, por ejemplo, decir, ¿no? El residente, hubo accidente por falta de supervisión en los 10 frentes porque el residente determinó que solamente debía haber un supervisor por los 10 frentes, un supervisor SST me refiero, ¿no? Ahora, vamos a suponer que sucedió en el frente donde esa mañana el empleador, el residente, le dijo al supervisor SST, oye, ándate a supervisar hoy día el frente 9, ¿no? Y el supervisor SST, por alguna razón, se fue al frente 8. Entonces, ahí, por ejemplo, sí puede haber responsabilidad del supervisor SST porque recibió una orden, una indicación del ingeniero, el líder del servicio, o sea, el residente, y no hizo caso, ¿no? Entonces ahí sí hay algo de responsabilidad porque tenía esas indicaciones, ¿no? Entonces se puede decir que hizo omisión de inspección, ¿no? Entonces, pero siempre la responsabilidad es mediana del supervisor porque, porque no, básicamente no hizo caso a las indicaciones, ¿no? Pero este señor casi siempre se va a tratar de librar y siempre va a decir que es el asesor. Su responsabilidad es alta, básicamente, cuando se trata de responsabilidades administrativas, ¿no? Puede ser sancionado por SUNAFIL si incumple funciones específicas, ¿no? No tener los registros, por ejemplo, es típico, o los registros incompletos, eso sí es responsabilidad total del supervisor SST. Del comité, sus responsabilidades son bajas, tanto en la parte civil o penal, es muy baja el comité. El trabajador, pues, ese señor, lo que les decía, creo que varias veces me han preguntado ustedes, profesor, pero si el trabajador tuvo la culpa, así me preguntaba, de un accidente, yo le respondía, lamentablemente las normas, las leyes, los jueces no van a decir eso. Lo van a tratar de buscar en estas 3 personas, básicamente más en el empleador, su responsabilidad, ¿no? Van a aplicar las responsabilidades y el trabajador, pues por más que no haya hecho caso a las indicaciones, van a decir que el responsable es el empleador, ¿no? ¿Por qué? A ver, por ejemplo, un ejemplo que yo recuerde, un accidente donde el trabajador fue el responsable, pero los SUNAFIL y los jueces o la investigación determinó, ya, una vez cuando estuvimos trabajando en Paita, un trabajador, había un letrero que decía no acercarse porque eran unos encofrados y unos muros de contención altos de unos
4 metros, 4,5 metros. Había un letrero y había un cerco que decía, o una cinta, y se estaba cercado, mejor dicho, y un letrero que decía no acercarse, peligro de caída al encofrado, porque el encofrado no estaba apuntalado, entonces los de seguridad y los encofradores pusieron ese letrero para que nadie se acercara al encofrado, ¿no? Y habían cercado. Entonces ahí había un poco de madera, y el trabajador, el pasado por ahí, era un carpintero, vio madera y vio el letrero y todo lo demás, ¿no? Y fue a sacar la madera y el encofrado cedió. Lo golpeó, pero felizmente no fue nada grave, ¿no? Estuvo trabajando, solamente tuvo moretones en el brazo, no fue nada grave. Al día siguiente siguió trabajando, pues solamente con una venda, y se le dieron pues labores, el médico dijo que haga labores sin utilizar su brazo, ¿no? Entonces estuvo en el almacén, estuvo haciendo limpieza, en fin, el encofrador, ¿no? Y se hizo la investigación y la conclusión que se llegó fue a que no, de que el responsable es el residente. ¿Por qué? Porque el residente no pudo haber aceptado que los encofradores dejaran pues un encofrado sin apuntalar, ¿no? Esa fue la condición, la causa a raíz del accidente, y el trabajador pues no tuvo nada que ver con el accidente, ¿no? Entonces fue por el mal apuntalamiento, por dejar mal apuntalado ese encofrado, es que se cae encima de ese trabajador que se acercó a pesar de que estaba cercado. Injusto lo que ustedes quieren, alumnos, pero siempre es así. Siempre el trabajador, por más que él se haya metido al peligro, pues inclusive recuerdo otra conclusión era que se debió capacitar al trabajador en que no podía pasarse los cercos de seguridad, ¿no? Y cómo se hace cómo encontraron ese hallazgo, digamos, porque dijeron dentro de las capacitaciones que hubieron en la obra, en qué momento se dijo al trabajador que no, que está prohibido pasar una cinta roja de seguridad, ¿no? Nunca se capacitó en eso, entonces fue también falta de capacitación. Se dan cuenta, el trabajador normalmente no es responsable, es el empleador normalmente. Bueno, Sunafil pues no tiene responsabilidades básicamente. Responsabilidad penal, si hay abuso de autoridad, poco probable, ¿no? Sunafil es el que siempre se lleva, digamos, de poca responsabilidad. Ok, alumnos, entonces, ¿cuáles son los beneficios de tener un comité si son más de 20 trabajadores y un supervisor de SST si son menos de 20 trabajadores? Lo que ya vimos más arriba, que va a haber protección y prevención, mejor el clima laboral, y también pues se da el cumplimiento normativo, ¿no? Por ejemplo, hay un dato que dice: las empresas con comité bien implementado reportan 30% menos de accidentes laborales anuales, demostrando el impacto directo de la cultura preventiva y participación activa de los trabajadores, ¿no? Bien, esto, alumnos, se llama también participación activa de los trabajadores en el SST, ¿no? Porque los trabajadores son los que tienen que, además de tener la mentalidad, lo que les decía, tener un chip de tener la seguridad en sí dentro de ellas. La forma de que ellos manifiesten eso es participando en el comité o obviamente por intermedio de sus representantes. Se dice que de esa manera el trabajador está participando también en su seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El hecho de que tenga un comité significa para la ley que hay participación del trabajador. Ok, preguntas. Ahí quedamos con la clase de hoy día. Una pregunta, o los que participaron que no los anoté al final, ¿alguien más participó, creo, por ahí? Nadie, ¿no? Ok. Ingeniero, una consulta. Sí. En este caso, por ejemplo, en un laboratorio, digamos, yo les brindo todos los métodos de seguridad, pero el personal en sí no quiere usarlos. O sea, se descuida y pasa algo. ¿Caería también dentro de las responsabilidades dentro del ingeniero? ¿O? A ver, ¿tú qué crees, Patrick? Cuando vimos el cuadro, ¿dónde está? La respuesta es sí.
Sí, ¿no? Sí, porque imagínate, si este encofrador se pasó una línea o un cerco, esos de plástico con la cinta roja de peligro, y había un cartel que decía peligro, no acercarse, y a pesar de ello, él por sacar unas maderas entró, se cruzó esa, digamos, ese cerco, y justo ese momento le cae el encofrado, él no es responsable, imagínate. Igual sucede en el ejemplo que señalas, ¿no? Tú le has dicho, oye, ponte tu CPP, y el trabajador, pues no, dice, yo no puedo respirar, ¿no? Yo, no, no voy a poner eso, además no pasa nada, ¿no? Normalmente el trabajador piensa así porque no tiene dentro de sí la cultura de seguridad, como dijimos en la clase pasada, antepasada. Al no tener esto, cuando haga una investigación seguramente van a decir el trabajador por qué no quiso usar, ¿no? En tu ejemplo, ¿no? Y va a decir por falta, y la respuesta, seguro el comité o la justicia o SUNAFIL va a decir es que ese trabajador no está capacitado. Si el trabajador no tiene la cultura de seguridad en sí, entonces ese trabajador no está capacitado para trabajar en construcción. No le interesa la seguridad, entonces nunca debieron contratarlo, ¿no? Y como lo contrataron, ¿quién es el responsable de la contratación? Este señor. Por no contratar a la obra personal capacitado. En este caso, que tenga capacidad o la cultura de seguridad en sí, ¿no? ¿Y quién es responsable de que exista cultura de seguridad dentro de la obra, dentro del contrato? Lo dice la ley, es el empleador. Entonces, Patrick, cuando seas residente y pasa eso, tú vas a ser el responsable. Injusto, sí, injusto, pero así es. Lamentablemente así es, ¿no? Ahora, la responsabilidad civil o penal, pues no es automática, ¿no? Acuérdense que esto lo determina simplemente los jueces, ¿no? Los jueces van a determinar la responsabilidad civil, no lo determina SUNAFIL. Por si acaso, SUNAFIL solamente pone multas y recomienda, por ejemplo, inicio de juicios de responsabilidad civil o penal al residente, pero más allá no llega el SUNAFIL, ¿no? Multas, SUNAFIL básicamente pone multas, ¿no? Y son los jueces los que tienen la responsabilidad civil o penal, ¿no? Son los jueces, la fiscalía, los jueces van a acusar y van a determinar pues si hay que hacer reparación civil o irse a la cárcel, que es el tema penal. Entonces el fiscal prueba en este caso que el supervisor tenía conocimiento del riesgo, en el caso del supervisor SST tenía capacidad para acción de evitarlo. Entonces bien complicado que alguien pruebe esto en la agente de seguridad, ¿no? Salvo que hubiera un video, qué sé yo, o la versión del trabajador, ¿no? Él me dijo, ¿no? Él me autorizó. Entonces ahí sí pues se puede encontrar alguna responsabilidad civil o penal. Pero repito, el que se lleva la ZPR siempre es el empleador, en este caso el residente, ¿no? Pero algunos no se preocupen, o sea, no es de que no tengan mucho miedo tampoco. El residente, ustedes van a saber también pues lo que es un poco el hecho de la responsabilidad de tener gente a su mando, ¿no? Gente que dependen de ustedes, a veces lo van a tomar como hijos y los van a cuidar, van a velar por ellos, van a tratar de que estén bien, van a tratar de que ese personal que esté motivado, esté capacitado. Entonces, eso les van a hacer, ¿no? Porque es su gente, porque ellos son los que finalmente dan la producción, ¿no? Y hay que cuidarlos en tema de seguridad. Sí, Kevin. Adelante. Arellano. Ingeniero, le iba a hacer una consulta, pero creo que mi compañero primero besó su mano. Bueno. A ver, adelante. Sí, ingeniero, yo había levantado la mano antes. Muchas gracias. No lo vi, adelante, sí. No, justo con la pregunta que hizo el compañero Pari, que yo quería consultar, ¿no? ¿Qué pasaría si es que ese trabajador o ese personal ya ha sido amonestado anteriormente por no cumplir reglas de seguridad, ¿no? O por desobedecer al residente? Igual, Miguel, o sea, si tú encuentras dentro de tu personal, ¿no? Tú dices, oye, ponte la mascarilla. Dice, no, ingeniero, no pasa nada, ¿no? Le pasa algo, no sé, una alergia, por decir, porque aspira el polvo dentro de una zona donde hay bastante polución. A la siguiente, ¿no? Oye, ponte tus guantes porque puedes dañarte la mano, ¿no? Se daña la mano. ¿Tú qué harías? Y por no usar guantes precisamente. Miguel. No sé si se podría sancionar eso. No, es que, bueno, puedes sancionar, eso puede ser tu acción, pero normalmente lo que hacen los residentes es retirarlo de la obra. Acuérdense que los trabajadores normalmente estén bajo régimen de protección civil, los retiras, ¿no? Porque
ese señor pues es muy probable que se vaya a accidentar, ¿no? Y ya cuando es accidente, ya sabes que te van a responsabilizar más a ti que al trabajador, ¿no? Y seguramente va a ser la investigación, va a decir, este señor se accidentó una vez, se accidentó 2 veces, y ¿por qué no lo despediste? De repente puede ser la conclusión, ¿no? Por no despedirte a ti, o a ese trabajador, perdón, va a decir que el ingeniero residente ha sido responsable porque no retiró a un personal que no entiende de seguridad o que no tiene la seguridad en sí, entonces debieron haberlo despedido. Normalmente los trabajadores hacen caso, les digo a alumnos. No es que le digas, oye, ponte el guante, dicen, no, ingeniero, ¿para qué? No te pase, ¿no? Normalmente los trabajadores hacen caso. Dice, oye, ponte los guantes, cuídate las manos, ¿no? Ok, ingeniero, ya, te hacen caso. Por más que de repente después renieguen, ¿no? Pero lo hacen. Normalmente no he visto jamás en mi experiencia un trabajador que uno le diga, oye, ponte el casco, te puede caer algo, o ponte guantes, te pueden entrar astillas en la mano, ¿no? Ningún trabajador dice, no, ingeniero, no pasa nada, tranquilo, no, está exagerado, no, ninguno. Siempre los trabajadores hacen caso, siempre. Eso sí les digo. Es poco probable que alguien les diga, no, ingeniero, no pasa nada, tranquilo, no, no creo. No creo que exista ese tipo de trabajadores. Ok, si no hay más preguntas, pasamos lista de una vez y ahí queda la clase. Ingeniero, quería hacer un par de consultas. A ver, Adrián, adelante. Profesor, por ejemplo, cuando un accidente ocurre por, no sé, negligencia de un subcontratista, ¿cómo se llega a distribuir las responsabilidades entre la empresa principal, el supervisor y la empresa subcontratada? ¿O uno se lleva toda la responsabilidad directamente? En el contrato que hagas, mejor dicho, normalmente para que un subcontratista ingrese a la obra, va a tener el visto bueno del comitente. Y el comitente siempre va en sus contratos, va a indicar que la responsabilidad del subcontratista es del contratista. Siempre los comitentes señalamos eso en nuestros contratos. Entonces, si eso está en el contrato escrito y el contratista firmó ese contrato, entonces el responsable es el contratista. ¿Y quién es el contratista? Es pues precisamente es el residente, ¿no? Él va a ser el responsable. Ah, vale, vale. Pues Sí. y la otra consulta era, ¿qué tipo de evidencias se pueden utilizar, no sé, para demostrar que un supervisor conocía un riesgo y no actúa adecuadamente, ¿no? ¿Cómo? ¿Puedo repetir? Digamos que en la parte legal, en el cuadro que usted mostró indicaba que debe probarse que el supervisor conocía el riesgo y no podía actuar para evitarlo, ¿no? Ajá. ¿Qué tipo de evidencias se puede utilizar para demostrar que un supervisor conocía un riesgo y no actuó adecuadamente? Normalmente las responsabilidades, cuando veamos investigación de accidentes, vamos a darnos cuenta ahí, normalmente las responsabilidades de alumnos nacen justamente de esa investigación. Investigan, ahí seguramente el trabajador va a decir, ¿no? O va a decir, oye, ¿cómo sucedió el accidente? ¿Y te vio la gente de seguridad o el residente pasaron por ahí y te vieron? De repente dijo, sí, el ingeniero de seguridad pasó varias veces por mi lado y no me dijo nada. Entonces, no te dijo nada y van a tomarle el manifiesto al de seguridad, ¿no? O al supervisor o al residente, a quien fuera, ¿no? En su manifiesto, el trabajador señala que usted pasó 3 veces a su costado y el señor estaba pues caminando, digamos, sobre el tubo y usted no dijo nada. Confirmar si eso es cierto, ¿no? Si tú lo niegas, dices, no, la verdad que no vi, no me di cuenta, justo ese momento estaba mirando al cielo y no me di cuenta que el trabajador estaba caminando sobre el tubo. Pero sí pasaste por eso, sí pasé por la zona, pero no me di cuenta, ¿no? Estaba pensando en otras cosas, ¿no? Estaba pensando en la valorización, ¿no? Me di cuenta. Entonces, lo más probable es que ese comité va a decir, pues, no, este ingeniero es su responsabilidad porque no se dio, ¿cómo es posible que esté pasando y no se haya dado cuenta que el trabajador está caminando sobre el tubo y a raíz de caminar por el tubo se haya caído, ¿no? El ingeniero es negligente, entonces vas a ser responsable. Lo va a determinar la investigación, porque en la investigación todo el mundo habla, alumnos, todo el mundo da su versión, todo el mundo, y en función de esos datos, de esa información, repito, lo vamos a ver cuando veamos investigación de accidentes, en función de ello es que se determinan responsabilidades, ¿no? Y esa misma investigación, si hay muerte, investigación del accidente que lo hace el comité,
esa misma investigación, esos documentos, mejor dicho, pasan al fiscal también, y el fiscal busca esa información, seguramente va a llamar nuevamente a todas las personas involucradas, va a llamar más testigos, de repente hace reconstrucción del accidente, qué sé yo, entonces buscan a un responsable siempre, ¿no? Si hay un accidente grave, digamos, ¿no? Entonces, por eso llega a la fiscalía, llega al juez. De eso se trata, ¿no? Por eso lo mejor es estar siempre abiertos, pensar que esos trabajadores son nuestra familia y obviamente nadie quiere que un familiar se accidente, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, eso me mentalizaba, ¿no? Ese señor es mi familia y tengo que cuidarlo, ¿no? Y obviamente tú no lo vas a cuidar porque no puedes solo, está tu gente de seguridad, están tus asistentes, entonces a todos ellos tienen que decir, tenemos que cuidar a los muchachos, ¿no? Los muchachos son nuestros brazos, tenemos que cuidarlos. Entonces es mentalizarnos que tenemos que actuar con seguridad, de eso se trata, ¿no? Así es. ¿Alguna última pregunta antes de pasar lista y cerrar la clase? Nos hemos demorado un poco más de lo previsto, pero bueno, valió la pena. Miguel Ángel Agüero. Sí, contestó. Presente. Ya, ok. Álvaro Alan. Presente, ingeniero. Alegre Carguachín. Presente, Alegre. ingeniero. Ahí está. Ambrosio Eric. No está Ambrosio. Arellano sí está. Astoria Nick. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Castro Aquino, Alessandra. No está Alessandra. Chambi, Richard. No está Chambi. Checa Paz. Presente, ingeniero. Coveñas, Ángeles.